Hola a todos, el tema de hoy es infecciones de transmisión sexual y le titulé como mitos y verdades. Es muy importante hablar de este tema para médicos generales porque en salas de urgencia muchas veces vemos pacientes con signos o síntomas de enfermedades de transmisión sexual o personas que vienen algo desesperadas por un signo o síntoma de alguna enfermedad de transmisión sexual y muchas veces alguna respuesta hay que dar o saber qué pedir o cómo guiar. En primer lugar, vamos a hablar un poco de si es enfermedades de transmisión sexual o infecciones de transmisión sexual. Siempre escuchamos discusiones de la forma de decir es ITS y no es ETS, y aquí vamos a hablar un poco de eso. Es una cuestión finalmente de terminologías que muchas veces son sinónimos, y la diferencia es que entre uno y otro es que, como dice aquí, las personas pueden contraer una infección sin que en realidad se convierta en enfermedad. Es decir, es lo que conocemos muchas veces como portadores sanos. Uno puede contraer por contacto sexual alguna bacteria. Eso pasa a ser un portador asintomático de la persona y no manifiesta la enfermedad. Por lo tanto, estaríamos hablando de una infección de transmisión sexual y no necesariamente una enfermedad. Por eso, un término más genérico, más general, es infección de transmisión sexual. Sería lo más correcto. Enfermedades venéreas se denominan estas enfermedades, que el término deriva de Venus, la diosa del amor, venérea, y son infecciones que se transmiten de una persona infectada a otra por medio del sexo vaginal, oral o anal o a través de contacto íntimo sexual estrecho. Esto es muy importante tener muy presente, de que no necesariamente debe haber una penetración sexual para adquirir una infección de transmisión sexual, porque tan solo por el contacto de piel con mucosa o mucosa con mucosa, puede haber un contagio de una infección de transmisión sexual. A nivel mundial existe un alarmante aumento de casos, muchas veces por la globalización, por el aumento de la promiscuidad, por las mayores libertades, el mayor fácil acceso que existen a los excesos, digamos, y eso es objeto de preocupación hoy día en los países del mundo. Hay un alarmante incremento en la resistencia a antibióticos, específicamente con la Neisseria gonorrhoeae y con el Mycoplasma genitalium. Algunas complicaciones que hay que tener en cuenta que pueden ocurrir con estas infecciones: puede ocurrir una enfermedad pélvica inflamatoria en las mujeres, pueden ocurrir embarazos ectópicos, pueden ocurrir situaciones de infertilidad causadas podría ser una obstrucción de las trompas de falopio en la mujer, podría ser por una obstrucción de los conductos deferentes, de los epidimos en el hombre. Por lo tanto, es un factor importante de infertilidad. Podría producir un dolor pélvico crónico, enfermedades neurológicas y cardiovasculares, etc. En primer lugar, vamos a hablar de las verrugas genitales. Las verrugas genitales son causadas por el HPV o virus del papiloma humano por transmisión por contacto directo. Es una de las que ocurre sin necesidad de una penetración sexual. Existen más de 100 tipos de HPV, la mayoría de las cuales son infecciones subclínicas y asintomáticas, y una minoría es la que se presenta con verrugas genitales. En un grupo de mujeres estudiantes universitarias estudiadas con Papa Nicolau cada 6 meses durante 3 años, se demostró que el 60% se había infectado por HPV. El 60%, más de la mitad de esta población estudiantil se contagió.
en algún momento. La duración media de esta infección fue de 8 meses y una persistencia a los 2 años del 9%. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir de que el virus permaneció en estas mujeres en promedio 8 meses. Luego de esos 8 meses, la inmunidad de estas personas hizo de que se elimine el virus. Y a los 2 años, 9% solamente seguía siendo portador del virus. Esto quiere decir de que a los dos años, más del 90% está curada de este virus. Por lo tanto, no es un virus que uno tiene toda la vida. Las verrugas visibles son típicas del HPV 6 y 11. Mayormente las verrugas son causadas por estos dos tipos de HPV 6 y 11. Se puede infectar por más de un tipo de HPV, pueden coexistir más de un tipo. Es posible que se produzca inoculación en sitios de microtraumatismos genitales y por esa razón está esta fotografía acá de este hombre procediendo al rasurado genital con una maquinita y esto de abajo hacia arriba o de arriba para abajo puede ir inoculando este virus, desde como que va sembrando. Va sembrando y va esparciendo por el propio cuerpo. Hay hallazgos de virus en cuello, vagina, uretra, ano, conjuntiva, boca y vías nasales. Y es así que aquí tenemos una fotografía con una verruga en el paladar superior. Los tipos 16, 18, 31, 33, 35, 39, 45 y 51 se asocian con displasia y neoplasia cervical en mujeres y con neoplasia intraepitelial escamosa en hombres. Más frecuentemente el 16 y 18 son los causantes de cáncer de cuello uterino en las mujeres y cáncer de pene en los varones. En mujeres el HPV se asocia a vulvodynia y prurito. Repito acá que hay como 100 subtipos de virus. Solamente el 6 y el 11 son los que causan verrugas, generalmente, más frecuentemente, y 16 y 18 son los causantes de cáncer. Eso quiere decir de que los que tienen verrugas, no estamos hablando de los cancerígenos. Ahora, insisto acá, pueden coexistir más de un tipo de virus, más de un subtipo de virus. ¿Cómo hacemos el diagnóstico? Bueno, las verrugas se diagnostica por visualización directa en un control clínico o palpación de los genitales. Lo importante es encontrar si es que estos virus causan cambios a nivel microscópico en cuello uterino. Al virus le gusta la zona de transición epitelial y le gusta por eso el cuello uterino. Por eso, toda mujer, una vez que inició vida sexual, debe realizarse un Papá Nicolau y una colposcopía en forma anual para determinar si existe o no algún cambio microscópico causado por el HPV. Y si existiera algún cambio, entonces se establece algún tratamiento. La forma de diagnosticar es muestra directa y por la técnica de PCR para HPV se podría determinar. El siguiente estudio que está mencionado en esta diapositiva es la penescopía y está con un signo de interrogación porque tiene una dudosa utilidad, muy dudosa utilidad. Tan así de que no se utiliza, ¿verdad? No se utiliza cuando se sabe para qué sirve y para qué no sirve, pero hay personas, incluso ginecólogos, que piden a mansalva esto a los varones que son pareja de sus pacientes, por ejemplo, que hallaron cambios microscópicos en cuello uterino, entonces piden la penescopía en el varón. El tema es que
Si la mujer tiene cambios producidos por HPV, es altísimamente probable de que el varón también tiene HPV. No sabemos de dónde vino el HPV, no sabemos si vino de ella, no sabemos si vino de él, no sabemos si vino de una pareja anterior, eso ya no sabemos. El tema es que es prácticamente 100% seguro de que va a ser portador del HPV. Entonces, si pide una penescopía, la penescopía es pintar el pene con un ácido y luego observar con una lente de aumento y se observan las lesiones que podrían ser HPV, como estas lesiones blanquecinas, se describe como lesiones acetoblancas que confluyen en forma difusa en cara anterior de pene, y va describiendo esto el que realiza el estudio y nos lleva el informe. Nosotros leemos todo eso y al final no sabemos dónde mismo, o sea, leemos una descripción de las lesiones, pero no sabemos exactamente en qué punto están estas lesiones. ¿Por qué? Porque nosotros ya no estamos mirando. Miró el que informó. Entonces, y además el virus no tiene un tratamiento específico, por lo tanto, este estudio no tiene utilidad. No tiene utilidad porque no tiene un tratamiento, no tiene utilidad porque no sabemos bien dónde están las lesiones y además sabemos de que en más del 90% de las veces a los 2 años el mismo cuerpo va a eliminar ese virus. Así que por esa razón no tiene mayormente utilidad la penescopía. Los tratamientos son para eliminar las lesiones producidas por el HPV. En este caso, para eliminar las verrugas genitales. Podemos, el tratamiento con esta sustancia denominada podofilina al 25%, se podría utilizar con esta droga denominada imiquimod, que viene en crema, habitualmente en un tratamiento de 3 semanas. Lastimosamente son poco efectivas, en 20% de las veces más o menos funciona, pero finalmente es una opción más, un tratamiento de bajo costo que se podría utilizar en verrugas pequeñas cuando son de poca cantidad. Cuando son verrugas más grandes o en mayor cantidad, podríamos utilizar el nitrógeno líquido o la electrofulguración de las verrugas con electrobisturí, o bien podría hacer un tratamiento láser para eliminar las verrugas. Finalmente, el objetivo es eliminar las verrugas, no es eliminar el virus. Por eso es importante siempre aclarar de que una vez que el paciente se trate de las verrugas pueden recidir hasta que el virus sea eliminado. ¿Qué hay en cuanto a la vacuna? La famosa vacuna contra el virus del papiloma humano. Esta es una vacuna, la que actualmente disponemos en el Paraguay, es una vacuna cuadrivalente. Sirve para 4 tipos de virus. El virus es tipo 6 y 11, que son los mayormente causantes de verrugas, y el 16 y 18, que son mayormente causantes de cáncer de cuello uterino. Son altamente efectivas estas vacunas y están en el Programa Nacional de Vacunación en el Paraguay para mujeres de 9 a 14 años. ¿Por qué esa edad? Por 2 razones. Una, que se supone de que no han tenido contacto sexual, por lo tanto no han adquirido nunca este virus. Y 2, en ese rango de edad se ha visto de que hay una mucho mejor respuesta inmunitaria para este virus. Y se utiliza en 2 dosis. También se puede utilizar la vacuna en mujeres adultas o incluso en hombres. Se utiliza ya en 3 dosis cuando se hizo fuera de esa edad. Se utiliza ahora 0, a los 2 meses y a los 6 meses. Lo correcto, lo mejor o lo ideal, mejor dicho, sería utilizar esta vacuna tanto para hombres como mujeres, porque finalmente el que va llevando de un lugar a otro el virus es el hombre. Es el hombre, por lo tanto, sería muy beneficiado el hombre y la mujer también, ¿por qué no? Utilizando esta vacuna. Pasamos a hablar ahora de las úlceras genitales. Las úlceras genitales, que son la característica clínica de forma de presentación,
serían causadas frecuentemente por el herpes, por la sífilis y por el chancroide, que vamos a hablar ahora de cada uno. En general, el diagnóstico es clínico. Habría que evaluar el tiempo de evolución, la presencia o ausencia de dolor en la lesión y la presencia o ausencia de ganglios inguinales y si estos ganglios son o no dolorosos. Existen causas que no son ITS, como reacciones medicamentosas, enfermedad de Crohn, líquen plano, traumatismo, carcinoma, etc. En algún momento dado se había dicho de que el herpes tipo 1 era el herpes bucal y el herpes tipo 2 era el genital, pero después se empezó a encontrar el herpes tipo 1 en el genital, el tipo 2 en el bucal. Al final se empezó no se empezó más a decir que el tipo 1 es el bucal, porque en bucal, en la boca puede haber el 1 o el 2. Lo mismo en genital, ¿verdad? A través del sexo oral, eso se puede ir transmitiendo de un lugar a otro. Y el herpes bucal es bastante prevalente en nuestro país, ya desde la niñez incluso, no siendo una enfermedad de transmisión sexual, ¿verdad? Puede contagiarse desde el mismo nacimiento, por el canal de parto, puede transmitirse, o sea, se transmite de hecho por, por el contacto directo con objetos contaminados, compartiendo el vaso, la bombilla, algunos utensilios. Entonces, el herpes bucal es sumamente prevalente y el comportamiento es prácticamente el mismo que el herpes genital. Las infecciones son asintomáticas en un 75% y tiene un periodo de incubación generalmente de 1 a 26 días. Se caracteriza por úlceras dolorosas, pero también encontramos personas con úlceras no dolorosas. Lo característico sería dolorosas, que pueden presentar adenopatía inguinal dolorosa también. Y la lesión se caracteriza por vesículas sobre una base eritematosa. Y a medida que va pasando el tiempo, estas vesículas pierden esa capa blanquecina, queda como un pocito, que sería la úlcera, y luego de unos días eso solito se va reabsorbiendo a medida que va pasando el tiempo. Son lesiones autolimitadas, digamos. Y observamos en un prepucio en la cara externa varias vesículas agrupadas. Esto sería la etapa inicial de la lesión. Aquí ya tenemos las vesículas que perdieron esa capa blanquecina y confluyen todas entre sí, en forma difusa, un poco más extensa esta lesión. Tenemos también el genital femenino, la forma de presentación es muy similar. Y bueno, es así más o menos como se presenta en forma característica. Básicamente es el mismo, como se conoce habitualmente, tipo el fuego en la boca o las aftas en la boca. O sea, la característica clínica es la misma. El diagnóstico. Bueno, el diagnóstico prácticamente es clínico, ¿verdad? Es clínico por la forma de presentación, por la característica de las lesiones, pero es bueno saber de que se pueden utilizar análisis de sangre con la detección de anticuerpos, pero son análisis estos muy poco fiables. La verdad que se da más importancia de lo que corresponde porque son poco fiables la prueba de anticuerpos. Por eso son muy poco utilizadas cuando el profesional está capacitado, generalmente no pide. Se pide cuando no se sabe y se pide a mansalva para saber si tiene o no herpes. Y realmente el único resultado que vamos a tener es que siempre vamos a tener alguno de estos dos. Uno de los IgG positivos, ¿verdad? Porque somos portadores generalmente de herpes bucal y no vamos a saber si sale positivo el tipo 1 o el tipo 2, cuál es el herpes que tenemos, si tenemos el bucal o el genital. Y el IgM probablemente alta probabilidad de que salga negativo, entonces no tiene mayor utilidad esto. Generalmente, si queremos tener certeza diagnóstica, utilizamos las pruebas de PCR para herpes tomado en hisopo directamente de la lesión. Es la única forma de tener certeza del diagnóstico si es que así lo precisamos.
En cuanto al tratamiento, sabemos de que pueden aparecer y desaparecer sin ningún tratamiento. Aunque no hagamos nada, esto aparece y desaparece al cabo de 5 a 7 a 10 días. Podemos tratar igual con los antivirales aciclovir, valaciclovir o famciclovir, que utilizando de la forma adecuada acortamos ese periodo de enfermedad. El tratamiento debería de iniciar al inicio de los síntomas, en el día 1, cuando el paciente ya está comenzando una pequeña molestia, cuando está por salir el fuego, como se suele decir, ahí ya se empieza a tomar. Entonces, en vez de durar 7 días, te dura 4, más o menos así sería la relación. Puede reducir la gravedad y la duración. Y ojo, los agentes tópicos no son recomendados, no tienen mayormente utilidad, incluso pueden llegar a entorpecer la desaparición de las lesiones. Existen la ciclovir en ungüento, en crema, pero no son utilizados, no deberían ser utilizados. Los vía oral son los que realmente son efectivos. Hay varias opciones, varios esquemas de tratamiento según sea el caso. Podemos tener casos de que es herpes por primera vez, podemos tener herpes recurrentes, podemos utilizar tratamientos preventivos, ya cuando sabemos que una persona es portadora de herpes y sabemos de que tiene a repetición eh, las apariciones de estas lesiones, podemos hacer incluso un tratamiento preventivo según sea el caso. En el caso del primer episodio, utilizamos habitualmente aciclovir de 400 miligramos 3 veces al día y dependiendo de la disponibilidad de las drogas, a veces también hay valaciclovir que se utiliza 2 veces al día, dependiendo de la disponibilidad, como les dije, y cuando hay herpes recurrente, se podría utilizar aciclovir de mayor dosis de 800 miligramos 3 veces al día por 2 días o las otras alternativas. Podemos utilizar, así como les dije, terapias supresivas en caso de que una persona que sepa que es portadora y no quiere tener una mala sorpresa de que aparezcan estas lesiones. Por ejemplo, va a ir de luna de miel, va a ir de un viaje de vacaciones, se va a casar o tiene un examen. Entonces, se puede tomar ya en forma preventiva. Por ejemplo, el aciclovir 400 2 veces al día y bueno, según sea la recurrencia. Pasamos a hablar ahora de la sífilis. La sífilis está causada por la Spirocheta treponema pallidum con un periodo de incubación que va de 10 a 90 días. El contagio es por contacto directo o líquidos corporales. Puede haber un contagio intrauterino o por transfusiones y se divide en sífilis primaria, latente, secundaria o terciaria. La primaria se caracteriza por una úlcera única no dolorosa, indurada. Puede haber linfadenopatía inguinal bilateral no dolorosa. Y ojo, las lesiones curan también sin tratamiento, por lo que la sífilis primaria puede pasar inadvertida. Las lesiones curan, pero la enfermedad habitualmente sigue su curso, sigue evolucionando. La sífilis latente es cuando hay seroactividad y sin signos clínicos de enfermedad, que es habitualmente o muchas veces cuando hacemos diagnóstico. Una persona que se está haciendo un chequeo general, pedimos un análisis de sangre como parte del chequeo y ahí aparece una seroactividad positiva sin haber ningún signo clínico de la enfermedad. La secundaria podría ocurrir de 4 a 10 semanas después de la úlcera hasta incluso 24 meses después, que se caracteriza por una erupción maculopapular en tronco y brazos y linfadenopatía no dolorosa generalizada. Luego pasamos a la terciaria, donde ya hay cuadros de aortitis, meningitis, uveitis, neuritis óptica. En personas inmunocompetentes es difícil llegar a este nivel. Generalmente las sífilis que avanzan a esto son personas ya inmunocomprometidas y por lo tanto antes de esto aparece ya algún signo o bien la persona se cura sin darse cuenta. ¿Cómo es que ocurre esto? Y de repente una persona que tiene una seroactividad positiva en sangre, no sé, tiene un problema de la garganta,
se le indica algún antibiótico para la garganta y eso de paso le cura de la sífilis, digamos. Entonces nunca se percató de que tuvo sífilis. El diagnóstico se establece por muestras de la lesión primaria o secundaria mediante microscopía de campo oscuro o con pruebas de anticuerpos por fluorescencia directa. Las pruebas serológicas utilizadas se dividen en treponémicas y no treponémicas. Habitualmente en un chequeo general de una persona pedimos las pruebas no treponémicas, que pueden ser la BRL o la RPR. La BRL es la que habitualmente hay en cualquier laboratorio. RPR hoy día hay en uno o dos laboratorios solamente del país, pero bueno, los dos tienen la misma utilidad. Y luego están las pruebas treponémicas. Las pruebas treponémicas utilizamos habitualmente cuando hay una sospecha muy específica de presencia de enfermedad o cuando tenemos dudas. Cuando en un análisis encontramos una actividad de BRL, entonces pedimos una segunda prueba de BRL o RPR y añadimos el FTABS, que es FTABS IgG IgM, para determinar si hay actividad de sífilis o bien hubo. El tratamiento de la sífilis es sumamente sencillo. Se trata con la penicilina G-benzatínica, 2.400.000 unidades internacionales intramuscular en dosis única. Viene asimismo la presentación de penicilina G y una alternativa de tratamiento en caso de no disponer penicilina o en caso de personas alérgicas a la penicilina. Entonces se puede utilizar como alternativa la doxiciclina de 100 miligramos vía oral cada 12 horas por 14 días. En caso de ser una sífilis terciaria, se recomienda repetir semanalmente hasta 3 dosis o si fuese doxiciclina por 4 semanas. Pasamos ahora a la gonorrea. La gonorrea, la forma de presentación de la gonorrea es la secreción purulenta uretral, que técnicamente hablando se denomina uretritis. La uretritis puede ser gonocóxica o no gonocóxica. La uretritis gonocóxica es la que es causada por la Neisseria gonorrhoeae, es la gonorrea propiamente dicha. A veces a cualquier secreción uretral ya se le denomina gonorrea, a veces no siendo, ¿verdad? El tema de que el tratamiento habitualmente es el mismo y las uretritis son las que también describen muchas personas, personas adultas de antes, hablan de la palabra purgación. Purgación es en el lenguaje coloquial es uretritis. Y esta uretritis puede ser como les dije, puede ser gonorrea o gonocóxica o no gonocóxica. Hablando específicamente de la gonorrea, el tiempo de incubación es de 3 a 14 días. En hombres produce uretritis, puede producir epididimitis, proctitis o prostatitis. Y en mujeres puede producir molestias vaginales, molestias pélvicas, incluso disuria, molestias urinarias y enfermedad pélvica inflamatoria. Las etiologías más frecuentes de uretritis es la Neisseria gonorrhoeae o gonorrea, también ureaplasma, urealyticum y también clamidia. Son las causas frecuentes generalmente de uretritis. Y el diagnóstico se hace por hisopado endocervical en mujeres o hisopado intrauretral en hombres. Se puede cultivar eso, se puede hacer las pruebas de PCR para diagnóstico de uno de estos gérmenes. El tratamiento habitualmente se hace un tratamiento empírico para uretritis. Cuando el paciente viene a la urgencia por una secreción uretral, eso es totalmente visible. Lo correcto es la toma de muestra, hacer un hisopado en el mismo momento, enviar a cultivo o prueba de PCR, lo ideal sería PCR, y ya le instauramos tratamiento. Hacemos un esquema de tratamiento
que cubre la uretritis gonocócica y también las causantes no gonocóxicas. Ese amplio espectro cubrimos combinando dos antibióticos en dosis única. Un inyectable es ceftriaxona de 250 miligramos o 500 en dosis única intramuscular, y la acitromicina vía oral, dosis única de 1 gramo. Con esta combinación de medicamentos en dosis única estaríamos curando cualquier tipo de uretritis. Pasamos ahora a hablar de chancroide. Pasamos a hablar ahora del linfogranuloma venéreo, causada por la clamidia trachomatis, con un periodo de incubación de 3 a 30 días. Se caracteriza por una úlcera única, no dolorosa, en pene, ano o zona vulvovaginal que pasa inadvertida. Presenta adenopatía inguinal unilateral dolorosa, supurativa y síntomas generales 2 a 6 semanas después de la curación de la úlcera incluso. El diagnóstico habitualmente clínico, el cultivo es positivo en 30 a 50% de los casos y se puede confirmar con títulos de anticuerpos por fluorescencia indirecta. El tratamiento, aquí aparece nuevamente la doxiciclina, 100 miligramos, 2 veces al día por 3 semanas, o una alternativa a la doxiciclina, la eritromicina de 500, 4 veces al día. Hablamos de otras infecciones por clamidia. Fíjense que en Estados Unidos es la más prevalente. Tiene un periodo de incubación de 3 a 14 días y la mayoría son asintomáticos. La mayoría son portadores sanos, portadores asintomáticos. La consecuencia más habitual de la clamidia en el hombre es la epididimitis. El 40% de las mujeres con infección no tratada desarrolla enfermedad pélvica inflamatoria, puede desarrollar obstrucción de las trompas de falopio, causante de infertilidad, así como les hablé al comienzo. La clamidia es altamente causante de infertilidad por obstrucción de los epidimos, obstrucción de las trompas. El diagnóstico por pruebas de amplificación de ácido nucleico de muestras de hisopado endocervical o de orina o cultivo de muestras de hisopado, y también se utilizan las pruebas de PCR por toma de muestra directamente de la uretra por prueba de PCR. El tratamiento, utilizamos acitromicina de 1 gramo vía oral en dosis única o doxiciclina de 100 miligramos cada 12 horas por 7 días. Hablamos ahora de la tricomoniasis. Está causada por un protozoo flagelado, que es la Tricomona vaginalis. Se encuentra en vagina, uretra, glándulas de Bartolino, glándulas de Skene y en la próstata. No infecta habitualmente recto ni boca, con un periodo de incubación de 4 a 28 días, por lo general asintomática en hombres. 50% de las mujeres son asintomáticas, y las sintomáticas se caracterizan por secreción vaginal maloliente de consistencia espumosa, blanquecina o verdosa, con prurito, eritema, dispareunia, urgencia miccional, también produce síntoma urinario, y se caracteriza por una vulva aframbuesada o cuello en frambuesa, así como observamos en esta fotografía. El diagnóstico se realiza por hisopado vaginal o estudio microscópico de la orina. Se realiza también cultivo uretral o cultivo de primer chorro de orina. Se puede hacer también el PCR en primer chorro de orina. Y el tratamiento es sencillo, con metronidazol vía oral de 2 gramos en dosis única. También se podría usar metronidazol en óvulos a la noche, por ejemplo, por 10 días. En caso de fracaso terapéutico, 500 miligramos cada 12 horas por 7 días del metronidazol. Pasamos a hablar del molusco contagioso.
Molusco contagioso no es solamente una enfermedad de transmisión sexual, también puede transmitirse por muchas otras vías, por eso es muy frecuente en niños por contacto con objetos contaminados, virus DNA de doble cadena, cuatro subtipos, por contacto directo, objetos contaminados o por autoinoculación con el rascado, por ejemplo. Por eso en niños, ¿verdad? Por eso es frecuente en niños. Podemos encontrar en cara, cuello, pecho, espalda, muslos, perine, y se caracteriza por pápulas perladas redondeadas, lisas, de 2 a 5 milímetros con una leve depresión central. Es como que tiene un ombliguito en el medio, una depresión central. En inmunocompetentes cura solo en meses hasta un año. El diagnóstico es clínico. Se podría biopsiar esto y el tratamiento es la cauterización o bien dejamos que pase un tiempo y solito caen estas lesiones. Bien, como hablamos de mitos y verdades, pasamos a desterrar algunos mitos y elegí unas frases para poder analizar, por ejemplo, verrugas, HPV y cáncer. No están precisamente relacionadas las verrugas con el cáncer, eh, pero sí son HPV, sí son causadas por el HPV. Por el HPV hay como 100 subtipos, de los cuales algunas son causantes de verrugas, algunas son causantes de cáncer y el resto, la mayoría de hecho no causa nada. La mayoría hace de que gran parte de la población pueda ser portador asintomática. El VIH solo contraen las personas homosexuales. Bueno, pienso que hoy día ya está, ya no se discute esta frase que hasta los 90 más o menos se creía. Herpes y el milagroso aciclovir. Quiero decir con esto de que realmente la curación de una lesión herpética no está directamente relacionada con la utilización del aciclovir. Pudo haber tomado aciclovir, paracetamol, dipirona, jarabe de sapo, igual se iba a curar el herpes. Lo que sí puede hacer el aciclovir correctamente utilizado, que eso es desde el día 1 de que aparecen los síntomas, puede hacer de que acelere el periodo de desaparición. Ahora, si una persona tiene el herpes y al cabo de 6 días ahí alguien le indica aciclovir, probablemente al día siguiente va a comenzar ya a desaparecer, pero no gracias al aciclovir, sino que porque terminó el ciclo de la enfermedad. Y si utilizamos doble preservativo, ¿será que podríamos disminuir las posibilidades de contagio? Y la respuesta es no. El preservativo está finamente diseñado para cumplir su fin, que es muy eficiente, pero si nosotros utilizamos dos, el roce que habría entre uno y otro podría hacer de que con mucha facilidad se pueda romper. Por lo tanto, no es recomendable. Sexo oral sin y vaginal con preservativo. Y esto es muy frecuente encontrar, por ejemplo, un paciente que tiene una enfermedad de transmisión sexual y te dice, pero si yo siempre utilizo preservativo, no puede ser que tenga. Entonces vos le preguntás, ¿y cuando hay penetración usas? Sí, siempre. Y cuando tenés sexo oral, no, ahí no. Entonces nadie tiene presente de que con el sexo oral se transmiten prácticamente las mismas enfermedades que si hubiese sexo vaginal o sexo anal. Y recuerden que ni siquiera debe haber penetración para haber contagios, sino que puede haber por el simple contacto de piel con piel. Diagnostiquemos HPV a todo el mundo. ¿Será que nos sirve de algo? Y bueno, así como hablamos brevemente de HPV, el HPV realmente no tiene un tratamiento específico. La mayor cantidad de gente son portadores asintomáticos y la mayor cantidad de las personas van a eliminar a su vez el HPV al cabo de un tiempo. Por lo tanto, primero que no hay un estudio para hacer eh, en forma masiva a todo el mundo para diagnosticar HPV. No tiene sentido, ¿verdad? Porque no existe un tratamiento para el HPV. Por lo tanto, lo que sí debemos diagnosticar son las
los cambios o lesiones causadas por el HPV. Por dicha razón, las mujeres deben realizarse un Papá Nicolau y colposcopía en forma anual y el varón debe consultar cuando nota algún cambio o la aparición de alguna lesión sospechosa, algo que no estaba. Tengo mis test negativos, no tengo nada. Esto también es otra afirmación clásica de las personas de que creen de que porque tienen un análisis de sangre que dice que no tienen nada y entonces creen de que no tienen nada. Y no es así, porque no todo podemos medir con un análisis de sangre general. Como vimos, existen muchas bacterias que uno puede ser un portador y que no aparecen en un análisis de sangre. Recién puede aparecer cuando tomamos una muestra, hacemos un hisopado, pedimos un PCR de un hisopado uretral específico, o sea, tengo que pedir un hisopado de PCR para clamidia, por ejemplo, para determinar si hay clamidia. Pero así también hay muchísimas otras enfermedades que, que hay que ir a buscar para encontrar. No es que en un test general va a salir de que no tengo nada. Por eso hay que tomar con pinzas cuando alguien dice tengo mis test negativos, no tengo nada. No tengo síntomas, no estás infectado. Bueno, creo que ya repetimos hasta el cansancio de que la mayoría de las personas incluso son portadores asintomáticos. ¿Una persona virgen puede transmitir infecciones de transmisión sexual? Y la respuesta es sí. Hablamos de virginidad en este caso desde el concepto puramente físico, ¿verdad? Que cuando nunca hubo penetración, digamos. Pero al haber un simple contacto de dos cuerpos sin ropa, puede haber transmisión tranquilamente de infecciones de transmisión sexual. Me aparecieron lesiones y culpo a mi pareja actual. Esto vemos muy frecuentemente en consultorios, parejas acusadas de infidelidad, ¿verdad? Por la aparición de enfermedades y es complejo manejar esto porque sabemos nosotros de que podemos ser portadores asintomáticos de algo que, que me pudo haber transmitido una pareja hace 5 años y ahora, estando con otra pareja, de repente me brota o bien le brota a él. Entonces, es muy difícil saber quién se contagió, cuándo se contagió, cómo se contagió. Es imposible. Si aparecen unas lesiones ahora, no necesariamente te contagiaste ahora con esa persona. Entonces, es muy complejo realmente poder determinar esto. Así que creo que con estos 10 puntos podemos desterrar algunos mitos y conocer algunas verdades sobre las enfermedades o infecciones de transmisión sexual. Cualquier cosa que necesiten, me pueden escribir al correo electrónico y puedo evacuar algunas dudas o bien en el Classroom pueden hacer algún comentario y tratamos de responder. Muchas gracias.